de nada serviría, de nada serviría todo eso que dijo si el Evangelio no entra en mi vida, ¿no? Aquí ahora estoy unos días en una ciudad que quiero mucho, junto al mar, se llama Villa Gesell, y tiene las calles de arena. Y muchas veces se arman tormentas muy fuertes, ¿no? Tormentas de mar, que inundan tremendamente las calles. Pero al ratito ya está todo seco porque la arena enseguida se traga toda ese agua y así es que esto está lleno de plantas de todo tipo que florecen y que son una belleza. Pero me toca a veces ir a otros lugares en donde cuando caen pocas gotas se arma un barrial y no se puede ni caminar porque la tierra es arcillosa y no permite que el agua penetre. Entonces es un desastre. Y así muchas veces nos puede pasar a nosotros, que llevamos años y años trabajando con la palabra de Dios testimoniada en las Sagradas Escrituras, trabajando con los evangelios, y el evangelio no entra en nuestras vidas. Seguimos teniendo los criterios del mundo, seguimos pensando como piensa el mundo y no como piensa Dios, no como piensa Jesús, según lo que nos dicen los textos sagrados. Por eso, todo esto hermoso que dijo Padre Lauren, si no se convierte en vida, no sirve para nada. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces tenemos que, ante todo, pedir la gracia de que este estudio que hoy vamos a realizar juntos realmente sirva para nuestra vida. Porque si no sirve para nuestra vida, solamente son conocimientos, son dichos, pero no es vida. Y lo que nosotros necesitamos es vida. Este llamado que el Papa Francisco ha hecho a la Iglesia Universal de volver al paradigma de la sinodalidad, caminar juntos, es un tema muy interesante. Pero yo, que soy muy desconfiado, no creo que este llamado que hizo el Papa Francisco en nuestra generación se logre concretar. Tal vez en la próxima, si seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque este llamado a la sinodalidad todavía sigue siendo tremendamente clerical. Y cuando hablamos de clerical, no nos referimos a los clérigos, a los curas, sino a un modelo eclesial que se ha instalado y en el cual la mayoría de los que estamos participando de este encuentro nos sentimos relativamente cómodos porque nos hemos criado en este modelo y porque no nos hemos ido. Los que no se sentían cómodos se han ido. No contamos muchas veces con ellos. Hace poco, cuando empezó el proceso sinodal en mi arquidiócesis en Buenos Aires, el señor cardenal arzobispo me encontró por ahí y me dijo, ¿estarás contento que estamos en sínodo? Porque yo siempre vengo insistiendo en la necesidad de escuchar a todos, de que nadie quede fuera, de ampliar la mesa, de abrir las puertas y las ventanas, de entrar en diálogo con el mundo que nos toca vivir. Entonces el arzobispo, que me conoce un poco, dice, ¿estarás contento? Y yo, que soy malo, le dije, sí, ahora que quedamos los que pensamos igual, va a ser muy sencillo todo, va a andar todo bien. El tema es escuchar a los que piensan distinto, el tema es entrar en diálogo con otras realidades que no participan de nuestros encuentros, de nuestros formatos, que no se sienten cómodos con nuestra forma de entender a Dios, de rendirle culto. Este es el gran desafío. Y este desafío tuvieron los evangelistas, porque los evangelistas no parten de la nada.
parten fundamentalmente de dos cosas. Por un lado, parten de la cultura judía que nosotros identificamos con el Antiguo Testamento, porque nosotros también somos judíos, nosotros también somos hijos de Abraham. Entonces, parten de esa cultura judía, por un lado, los textos del Antiguo Testamento y la literatura intertestamentaria, es decir, escritos que circulaban en la época en que fueron escritos los evangelios, escritos que no quedaron dentro de la Biblia. Así como nosotros hablamos de los apócrifos, de los evangelios apócrifos, es decir, escritos que son más o menos de la misma época de nuestros evangelios canónicos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos otros evangelios, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de María Magdalena, y el Evangelio de Felipe y otros textos que no entraron en el Nuevo Testamento. Así el Antiguo Testamento también tiene apócrifos que circulaban en la época de nuestros escritores y que influyeron en ellos. Entonces, por un lado tenían esta influencia, la cultura judía, la teología de Pablo, que entraría dentro de esto, porque la teología de Pablo, él la identifica como el camino, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, cuando en el capítulo 10 vemos a Pablo delante de Félix, el que lo llama, digamos, a dar cuenta de lo que está haciendo, él dice, bueno, yo soy parte de el camino que mis hermanos judíos llaman secta, pero este es el origen del cristianismo. Entonces, los evangelistas tienen, por un lado, estos elementos que pertenecen a la tradición judía. El mismo Pablo queda dentro de la tradición judía. Él dice que fue discípulo de Gamaliel, él se considera un fariseo, un cumplidor de la ley. Y por otro lado, el mundo grecorromano, imperio romano, pero cultura griega. Por eso nuestros evangelios fueron escritos en griego, que era la lengua franca, el idioma que circulaba en todo el imperio. Entonces los evangelistas van a hacer esta obra maravillosa de presentar la teología de Pablo en forma de narración, como si fuera una vida, no una biografía. A mí me gusta distinguir vida de biografía. La vida es presentar a un personaje como modelo, como ejemplo a seguir. Entonces, una vida. La biografía tiene más bien que ver con un estudio historiográfico serio en donde no se pueden inventar, por ejemplo, acontecimientos. Muchos de los relatos de los evangelios, nosotros no sabemos si ocurrieron realmente. No sabemos si ocurrieron realmente. ¿Habrá Jesús entrado en Jericó y visitado la casa de un hombre llamado Zaqueo? ¿O será eso una creación del evangelista Lucas para mostrarnos el interés que tenía Jesús y sobre todo el cristianismo primitivo en que nadie quedara fuera? Por eso su evangelio, el evangelio según San Lucas, que es un evangelio muy duro con los ricos, sin embargo presenta que al final de la vida pública de Jesús, antes de su prendimiento, pasión, muerte, resurrección, va a la casa de un hombre muy rico. El que había dicho, ay de ustedes los ricos, qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Sin embargo, va a la casa de un rico, le dice, es necesario que hoy vaya a tu casa. Y cuando llega a la casa anuncia, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es un hijo de Abraham y también tiene que ser incorporado a este plan universal de salvación. Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si uno solo, si una sola persona queda fuera de la salvación, el plan de Dios ha fracasado. Entonces, hay que buscar. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Podría ser que esto no hubiera sucedido,
Y una biografía no puede contar algo que no haya sucedido. Una biografía tiene que ser fiel a lo que sucedió en tiempo y lugar. En cambio, una vida puede introducir cosas que no hayan sucedido tal cual, pero que muestren de algún modo la identidad del personaje principal, de aquel del que se está hablando, es decir, Jesús. Entonces, esto tener en cuenta. Los evangelistas se sirvieron, por un lado, de lo que venía de la tradición judía, retocado, reformulado con la teología de Pablo. Nosotros sabemos que los escritos paulinos son anteriores a los evangelios, o sea que son muy tempranos, porque si el evangelio de Marcos se escribió en torno al año 55, 60, ya antes de Marcos tenemos los textos de Pablo, tenemos la teología de Pablo. ¿Y cuál es el núcleo de la teología de Pablo? El núcleo de la teología de Pablo es ver en Jesús crucificado no a un maldito, sino a un bendito. Porque según el Levítico, maldito el que cuelga de un madero, y Jesús muere como un maldito. Por eso los evangelios dicen que fue enterrado en un sepulcro nuevo. Nadie quería tener a ese muerto entre sus muertos, porque los contaminaría. Jesús murió como un maldito. Sin embargo, el cristianismo, y Pablo después lo convierte en teología, descubre en la cruz a Dios reconciliando al mundo. Por eso Pablo va a decir, no quiero saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Lo que para los judíos es una desgracia, para el cristianismo es el centro de su predicación. Y los evangelios van a mostrar después esta realidad. Por eso algunos dicen que los evangelios en realidad son relatos de la pasión con una larga introducción. Relatos de la pasión con una larga introducción. Y lo interesante de los evangelios, para ir conectándolo con el tema que ustedes han analizado toda esta semana, lo interesante de los evangelios es que fueron escritos como si se tratara de un camino que comienza en Galilea, Jesús que sale de su casa, Jesús que sale de su parentela y que empieza a recorrer Galilea convocando a un grupo de personas, varones y mujeres. Esta es una novedad de Jesús. Los maestros de esa época no tenían discípulas mujeres, fundamentalmente porque en la antigüedad y hoy día todavía algunos participan del pensamiento antiguo. En la antigüedad se pensaba que las mujeres no podían aprender demasiado. Las mujeres no eran dignas de recibir conocimientos. Pensemos que hasta no hace mucho tiempo atrás las mujeres no podían ir a la universidad. Muchas de las fundadoras de congregaciones de mujeres que se dedicaron a la educación tuvieron la valentía de transmitir conocimientos a las mujeres, pero la mayoría, lo primero que les enseñaban que era a coser, a bordar, a planchar, a cocinar, y de a poquito fueron enseñándole otras disciplinas. En cambio, Jesús incorporó mujeres en su camino. Por eso, Jesús recorría pueblos y ciudades, lo acompañaban los 12 y un grupo de mujeres. Mujeres que son discípulas de Jesús, aunque no se use esta terminología porque no existía ni en hebreo ni en griego el femenino para este término. Así como hoy nosotros, por ejemplo, no tenemos el masculino de catequista. Cuando decimos catequista, nos referimos tanto a varones como a mujeres. Y en la antigüedad el término discípulo no tenía femenino, no existía la palabra discípula. Sin embargo, Jesús incorpora en su caminar a mujeres. Por tanto, son discípulas. Y esto lo vamos a ver, si Dios quiere, en el segundo momento. Ahora entonces
tener presente esto. Los evangelios fueron escritos como una vida de Jesús y en el formato de un camino. Primero Jesús que recorre Galilea, vamos a decir en sentido circular, sobre todo alrededor del lago, y en un momento determinado Jesús se comienza a dirigir a Jerusalén. Esto lo vemos más claro en los sinópticos, porque en el cuarto evangelio, en el Evangelio según San Juan, Jesús sube por lo menos 3 veces a Jerusalén como maestro. Ahí veo que ustedes, algunos están escribiendo algunas cositas en chat. Yo no llego a leerlas porque si no me distraigo demasiado. Pero si Katy, por ejemplo, quiere interrumpirme en algún momento por alguna de las cosas que ponen en el chat, como para que yo conteste o aclare, con muchísimo gusto, no hay problema. Porque lo importante en estos espacios de estudio es que ustedes tomen conciencia de que el estudio lo van a hacer ustedes, no el profesor al que han invitado. El profesor al que han invitado, que como dijo Padre Lauren, lleva años estudiando estas cosas. Yo prácticamente toda mi vida me he dedicado a estudiar, porque desde muy chiquito me interesaron las cuestiones religiosas y llevo años y años estudiando. Entonces uno más o menos a cierta altura, el 30 de agosto, si Dios quiere, día de Santa Rosa de Lima, voy a cumplir 63. Así que imagínense, años y años estudiando. A esta altura uno más o menos ya tiene una síntesis, no lo sabe todo, pero puede aclarar ciertas cosas y a veces también puede ayudar. Sea mejor para ustedes. Bueno, entonces, quedó claro esto, ¿no? Los evangelistas crean sus narraciones, son escritores que se sirven de elementos que encuentran en su cultura que es dual. Por un lado, el judaísmo, la mayoría de ellos vienen del judaísmo, la tradición anterior es judía. Por eso, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio, si se quiere, más cercano al judaísmo, los especialistas en Mateo coinciden mayormente en que Mateo es un evangelio escrito para judíos. Algunos piensan que para que algunos judíos acepten a Jesús como el Mesías, y otros en cambio piensan que para que algunos judíos que ya han aceptado a Jesús como el Mesías no extrañen demasiado la sinagoga, y mostrarles que a pesar de que aceptan a Jesús como el Mesías, siguen siendo judíos. No han dejado de ser judíos, sino que serían los auténticos judíos, los que han descubierto que el Mesías esperado se había hecho presente en Jesucristo. Entonces, este evangelio, que está pensado para judíos, 11 veces tiene lo que se llama citas de cumplimiento. Dice el evangelista, de esta forma se cumplió lo que había sido predicho, así se hizo realidad lo que el profeta había dicho. Y tal vez Mateo, al hacer eso, ha creado una nueva forma de entender el profetismo, que no es como lo entendían en Israel. El profeta no adivinaba el futuro, el profeta anunciaba lo que podía llegar a ocurrir si no se convertían. Esta era la idea del profeta. El profeta denunciaba cuando en el presente se apartaban de la voluntad de Dios. Me dan asco tus sacrificios, me repugna tu incienso.
porque tus manos están llenas de sangre. De nada sirve un culto separado de la vida. Este es el mensaje central de los profetas, no lo que iba a ocurrir 700 años después. Pero Mateo, en su armado del Evangelio, encuentra que es bueno mostrar a sus lectores ideales, que no somos nosotros somos los lectores reales, los que leemos esto 2000 años después de que fue escrito. Pero Mateo no está pensando en nosotros, Mateo está pensando en gente concreta, a la que va a tratar de influir con su escrito. Los escritores no escriben gratuitamente, tienen una intención, tienen una intención. En una oportunidad me acuerdo que yo estaba diciendo esto, ¿no? Nadie hace nada gratuitamente. Y alguien del auditorio dijo, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque Madre Teresa de Calcuta sí hace cosas gratuitamente. Digo, Madre Teresa de Calcuta es la mujer más interesada del mundo. No hace nada gratuitamente. Ella espera con lo que hace, entrar en sintonía con los sentimientos de Cristo y poder después de esta vida encontrarse cara a cara con el Señor. Porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve preso y me visitaste, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve hambriento y me diste de comer, porque estuve sediento y me diste de beber. Entonces nadie hace nada gratuitamente. Yo no hago nada gratuitamente. Esto que estoy haciendo no lo hago gratuitamente. El solo hecho de saber que esto me permite estar en contacto con hermanas y hermanos de tantos lugares y alentarlos en su caminar, es para mí un motivo para seguir andando. Por tanto, ustedes me están dando a mí mucho más de lo que yo les puedo dar a ustedes. Y los evangelistas no hicieron nada gratuitamente. Y por tanto, cuando lo hicieron, pensaron, a ver, ¿cómo podemos influir en las personas que nos van a leer? ¿Qué les podemos transmitir a esas personas? ¿Cómo las podemos comunicar a esas personas con Jesucristo, al que nosotros reconocemos el Mesías esperado? Entonces, cada evangelista fue armando de alguna manera sus relatos, sus escritos, teniendo en cuenta todos estos elementos y teniendo en cuenta la realidad sociocultural que habitaban. Por eso decíamos recién, escribieron en griego, es decir, la lengua que la mayoría entendía. Y cuando escribieron pensaron en comunidades concretas, con necesidades concretas, con problemáticas concretas, que tenían que acompañar, que tenían que iluminar desde esta experiencia de fe. Entonces, este camino sinodal, que hoy día se nos presenta como un nuevo paradigma, como un nuevo modelo de ser iglesia, y que seguramente nosotros no vamos a terminar de encarnar. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de otro modelo, de otro modelo. Me acuerdo en una oportunidad me parece que fue en Colombia, ahora no me acuerdo dónde. Ah, no, acá, fue en Ecuador, cuando tuvimos ese hermoso encuentro de FEBIC en Ecuador, y vino el obispo Carlos de México, de arzobispo de México, en ese momento todavía no era arzobispo de México, y dio una charla maravillosa hablando de la iglesia piramidal. Y dijo que esa pirámide, nosotros habíamos aprendido en el catecismo, donde está el Papa primero, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, y abajo de todos los laicos, esa pirámide tiene que darse vuelta, esa pirámide tiene que darse vuelta, ¿no? Y entonces todo ese pueblo de Dios arriba y todo lo demás sirviendo al pueblo de Dios. Y eso se dijo en un estadio grande, y habían puesto para los que estábamos en el Congreso unas sillas en el centro, y la gente que quería participar estaba en las gradas. Y yo justamente, como había estado unos días antes en el Centro Verbo Divino en Quito,
y había visto un grupito de gente del centro que estaba en las gradas. Me fui y me senté con esas personas. Y al lado mío una chica de unos 18 años, cuando el cardenal dio esta imagen muy buena, la pirámide invertida, me dijo, pero si la cosa es así, ¿por qué algunos tienen sillas especiales y otros estamos acá? Y yo le dije, bueno, en mi pueblo se dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, del dicho de la sinodalidad, del dicho de que todos tenemos palabra, del dicho de que todos podemos expresar nuestra opinión, a la realidad de que esas opiniones sean escuchadas, sean tenidas en cuenta, etcétera, etcétera, va a pasar mucho trecho. Y tal vez nosotros no lleguemos a ver concretada esta hermosa sinodalidad. Y en los evangelios nosotros tenemos este camino sinodal, en el sentido de que sin odos, juntos por el camino, Jesús con sus discípulos y discípulas iba haciendo camino. Sin embargo, en este camino muchas veces aparecían diferencias, aparecían disonancias. Por ejemplo, el comienzo de este camino sinodal, ¿no? que siempre tiene a Jesús a la cabeza, detrás de Jesús vienen los discípulos. Una de las tareas del discípulo es seguir al maestro. Por eso en los sinópticos, al comienzo de los sinópticos, vamos a dejar de lado los 2 primeros capítulos de Mateo y los 2 primeros capítulos de Lucas, que son como un agregado posterior al relato primitivo. El relato primitivo, que es Marcos, comienza con la actividad de Juan en el Jordán y Jesús entrando en esa dinámica, la dinámica de los bautismos de conversión que administra Juan. Mateo y Lucas han tenido la grandeza, la genialidad, después de poner esos 2 primeros capítulos que nos hablan un poco de lo que habría ocurrido antes del Jordán. Pero en realidad los evangelios, que tienen como base el evangelio de Marcos, comienzan con esta relación entre el Bautista y Jesús. Relación que después Lucas va a poner como una relación de parentesco, porque la madre del Bautista y la madre de Jesús son parientas, según Lucas, el único da este testimonio. Entonces, el Evangelio como un camino, y al comienzo del Evangelio, Jesús que convoca a los primeros discípulos, en los sinópticos, porque la convocación de los primeros discípulos en Juan es distinta, se da más bien por contagio. ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 1 de Juan, es el Bautista el que a algunos de sus discípulos, cuando ve pasar a Jesús, les dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y 2 de los discípulos, Andrés y otro, siguen a Jesús. Jesús se da vuelta y pregunta, ¿qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y verán. Y después esos mismos discípulos se encargan de ir contagiando a otros, a Pedro, a Felipe, a Natanael, etcétera, etcétera. En cambio, en los sinópticos es Jesús el que toma la iniciativa. ¿Y qué dice? Ven y sígueme. Encuentra a Pedro y Andrés, que están pescando, y dice, ven y sígueme. Los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, ven y sígueme. Y lo empiezan a seguir. Y entonces ahí se va armando este grupito de seguidores de Jesús que van haciendo camino todo el tiempo. Pocas veces se lo ve a Jesús en casa, y nunca se dice explícitamente en su casa. A veces dice Jesús entró en la casa. ¿En la casa de quién? Puede ser en la casa de él, puede ser en la casa de otro. No se especifica nunca su casa. Algunos autores dicen que posiblemente Jesús tenía su casita en Cafarnaúm, ya tenía su trabajito como obrero manual, con tareas que tenían más que ver con lo que hoy llamaríamos carpintería. A veces nos imaginamos a José con su mesa de trabajo, con su serrucho, con sus tenazas. Hay cuadros muy bonitos
que lo representan así, pero yo me imagino que la carpintería de José era un canastito, una cestita, una manta con unas cuantas herramientas, unos pocos clavos, y su trabajo sería más bien ambulante. Y lo mismo pienso de Jesús, un carpintero ambulante, no con un negocio fijo. Entonces, se lo muestra a Jesús siempre caminando y estos discípulos que van detrás. Y en algún momento entran a formar parte de este grupo mujeres, pero no se hace una descripción de la llamada de las mujeres. No tenemos relatos en donde se muestra a Jesús llamando a mujeres. Lo más cercano a esto está en Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, donde se dice que algunas mujeres lo seguían. Y en el capítulo 7 de Lucas tenemos a Jesús en la casa de Simón el fariseo, en donde esta mujer que entra y empieza a lavarle y a masajearle los pies a Jesús, y Jesús la defiende delante de ese grupo de personas que ya la han prejuzgado y catalogado como una pecadora pública. Después de esto aparecen estas mujeres que siguen a Jesús. O sea, que el trato que Jesús tenía con las mujeres, Jesús como un varón no hegemónico, es decir, como un varón que no se ponía por encima de las mujeres, sino que entraba en relación fraterna, amistosa con ellas, estas mujeres lo empiezan a seguir. Pero muchas veces aparecen discusiones y problemas en este andar sinodal, caminando juntos. Y entonces esto es un poco lo que yo quería empezar a trabajar hoy con ustedes. Un relato concreto en donde los que siguen a Jesús, sobre todo los varones, tienen la tentación de pensar el reinado de Dios, que es el mensaje central de Jesús. Es decir, el mensaje central de los evangelios es Jesús. Por eso el evangelio más antiguo, Marcos, comienza así. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Esto es el centro de los evangelios, presentar a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Pero el centro de la predicación de Jesús, del mensaje de Jesús, no es el mismo. Tal vez en el cuarto evangelio se lo presenta a él, sí, hablando demasiado de él. Por eso en el cuarto evangelio tenemos los 7 yo soy, que no tenemos en los sinópticos. Pero hoy nos vamos a centrar en los sinópticos. El mensaje central en los sinópticos es el reinado de Dios. A mí me gusta más hablar de reinado de Dios que de reino de Dios, porque cuando nosotros hoy hablamos de reino, enseguida pensamos en un tipo de gobierno, en un territorio. En cambio, el reinado o la soberanía de Dios sería hablar de el cumplimiento de la voluntad de Dios en el mundo. El mundo que cumple la voluntad de Dios, que quiere que todos los seres humanos se salven, que quiere que seamos hermanos, que sale a preguntar cada tanto dónde está tu hermano, capítulo 4 del Génesis, cuando Caín mata a Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Un Dios que quiere que cuidemos la casa común, que todos puedan comer y beber de tantas y tantas cosas maravillosas que Dios nos regala a través de la naturaleza, que no queden para unos pocos, sino para todos. Entonces, este sería el reinado de Dios, el cumplimiento de su voluntad. Lo que decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Son sinónimos. La venida del reino y hacer la voluntad es lo mismo. Entonces, Jesús venía hablando de este reinado de Dios, pero parece que algunos de sus discípulos, vuelvo a decir, sobre todo varones, lo entienden de acuerdo a los criterios humanos de su época y de todas las épocas. Hay un filósofo, Jaspers, que habla del tiempo eje. Dice que desde la época de Isaías, años 700 antes de Cristo, hasta nuestros días, el Occidente ha tenido un
un modo de pensar muy parecido. Los cambios que se han dado son en realidad cambios superficiales, pero la matriz de pensamiento sigue siendo la misma. Entonces, cuando nosotros hoy día pensamos en autoridad, la idea que nos viene, ¿no?, de autoridad tiene que ver con control, con dominio, con imposición de criterios. Recién nos acordábamos en la oración de nuestros queridos hermanas y hermanos de Nicaragua que están pasando un momento especial en su situación político-religiosa. Pero si nosotros pensamos en todas nuestras naciones de América Latina y el Caribe, por hablar de lo nuestro, por no meternos en Europa, pero también podríamos pensar en Europa, en África, en Asia, el modelo de autoridad que muchas veces se impone, que se olvidan que la autoridad es un servicio. Lo que decía esta chica, ¿no? ¿Por qué hay algunas sillas que son especiales si el modelo que presenta el señor obispo es la pirámide invertida? Bueno, lamentablemente se nos mete en la cabeza un pensamiento que no viene de Dios según lo que dicen las Escrituras, ¿no? Según lo que dicen las Escrituras. Entonces, mi idea era primero partir de un relato que aparece en los tres sinópticos de forma distinta. Entonces, vamos a analizar un poco por qué aparece de forma distinta en los sinópticos. Nosotros hoy día, espero no estar confundiéndolos con tanta información, y seguramente después en el momento de las preguntas vamos a reacomodar algunas cositas. Nosotros hoy día cuando nos encontramos con un texto bíblico, ya que estamos analizando la Biblia, tenemos al menos tres formas de interpretar. Una es de acuerdo a lo que se llaman los métodos histórico-críticos. Y esto es lo que hacemos mayormente aquellos que somos llamados biblistas. Es decir, estudiamos lo que está antes del texto. ¿Qué elementos de la cultura del autor, de la cultura de los lectores ideales, influyeron en que el escrito termine teniendo esta forma? ¿De qué se sirvieron esos autores para poner el escrito en este formato? Eso sería el estudio histórico crítico, lo que está antes del texto. Después está el estudio literario. Bueno, yo ya me encuentro con una pieza literaria. Una vez que un autor escribe un texto, el autor desaparece. A mí personalmente me cuesta mucho escribir, poner por escrito mis ideas y demás, porque vivo cambiando de forma de pensar. Entonces me da miedo que quede algo escrito mío y dentro de 2 meses nomás yo ya piense distinto. Entonces, antes de poner por escrito algo, lo corrijo 20 veces, pero después estoy seguro que no voy a quedar conforme. Entonces, el gran sacrificio que hace el autor de un escrito cuando entrega el escrito, porque ya él desaparece y el escrito queda. Entonces, ahí uno interpreta el escrito. Quiénes son los personajes, cuáles son los tiempos verbales, los modos en que aparecen, las interacciones entre los personajes. Uno se queda en el texto, sería el estudio literario. Y lo tercero sería el abordaje contextual, es decir, cada uno de nosotros como lectores reales de un texto, no lee el texto sin tener antes una vida propia. Cada uno de nosotros tiene una vida propia, ha tenido relaciones, se ha ubicado en un lugar determinado en la sociedad o lo han ubicado, y desde ahí entonces analiza un texto. Supongamos, no es lo mismo decir honrar padre y madre
cuando uno no ha tenido padre y madre, o cuando uno no es padre o madre, que cuando uno ha tenido padre o madre, o cuando uno es padre o madre. Entonces, uno se ubica de forma distinta ante un texto que dice simplemente honrar padre y madre. ¿Qué significa la palabra honrar? Para algunos la palabra honrar significará una cosa, no sé, hacer un monumento, poner una placa, eso para alguien puede ser honrar. Para otros honrar tiene más que ver con lo que, por ahí ahora pienso en Teresa Parodi, ¿no? Cuando dice, no es lo mismo vivir que honrar la vida. Honrar significa revalorizar, significa apreciar, disfrutar. Entonces digo, el texto es el texto, pero cómo resuenan esas palabras, esas ideas, esas imágenes en el lector concreto. Esa sería la interpretación contextual, que muchas veces nosotros hemos desvalorizado, porque en los últimos tiempos le hemos dado demasiada importancia a la opinión de los biblistas. Nos hemos quedado con los métodos histórico-críticos. Pero yo creo que hoy día hay que darle mucha importancia también a la interpretación de los literatos, como los literatos, más allá de que tengan conocimientos bíblicos, interpretan un texto, descubren elementos en un texto, y lo otro, lo contextual. ¿Qué significa esto para personas concretas de nuestro hoy? En esta diversidad, acá en este hermoso grupo que estamos compartiendo, hay personas de distintos países, algunos que viven en ciudades, otros que viven en ámbitos más rurales, algunos que se dedican a la actividad académica, otros que están en otro tipo de actividades. Y bueno, todo eso influye en cómo uno lee el texto, en la interpretación que se le da al texto. ¿Se entiende? En una oportunidad fui a dar una charlita a una comunidad y una señora que se ve que no había quedado muy contenta con algo que yo había dicho, dice, pero usted interpreta la Biblia. Y yo le dije, sí señora, y usted también, todos interpretamos. Ninguno puede leer sin interpretar. La lectura es una interpretación. Y el tipo de lectura que yo hago es una decisión por interpretar de una manera u otra. Entonces, ahora vamos a tratar de ver estos tres pasajes que la querida Katy ahora nos va a poner la placa y los vamos a ver en paralelo. Vamos a tratar de analizar estos tres pasajes, tal vez comenzando por el evangelio más antiguo, que sería el evangelio según San Marcos, el evangelio que dio pie a los otros evangelios, y por qué ha habido variaciones. Entonces, primero vamos a tratar de ir por el análisis literario. Ya tenemos estos tres textos en paralelo. ¿Por qué ha habido cambios en estos tres textos? Después vamos a ver un poco lo contextual. Y nos vamos a quedar mayormente hoy en esto. Por ahí, lo de lo histórico crítico, por ahí va a salir en algún comentarito que yo haga. Pero fundamentalmente vamos a usar estos dos criterios. Lo literario, lo que está escrito, y después lo contextual, que nos dice a cada uno de nosotros. Bueno, Katy, ¿alguien querrá hacernos el favor de ir leyendo? Vamos a leer primero Marcos y después si hay algún paralelo. Por ejemplo, ustedes ven ahí en el primer cuadradito que Lucas no tiene paralelo. Esa parte Lucas no la reprodujo. Entonces, después habrá que preguntarse por qué no la reprodujo. Y ahí vamos a hacer hipótesis, porque lamentablemente nosotros a Lucas no le podemos preguntar por qué. Y entonces cada lector podrá arriesgar hipótesis. Bueno, ahí veo unas manitos, no sé si serán manitos para leer, si son dos manitos para leer y le parece bien a Katy, a lo mejor Walter puede leer a Marcos y después
la doctora María puede leer a Mateo. No sé, ¿o qué son esas manitos? Sí, son para leer. Padre Qué bueno. Lauren, ¿está por ahí? Espérame, porque si no me toca dejarles abiertos. Espérame un cachito, solo un cachito. Walter, doctora y luego Irma. Les dejo ya con la invitación abierta para leer, ¿sí? Tengan cuidado del micrófono. Otra vez voy a compartir. Entonces empezamos por Marcos, nos dijiste, ¿verdad? Listo. ¿Listo? ¿Ya? Walter, por favor. Ya. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Continuó todo lo de Marcos? No, no, no. Ahí. Ya. A Ahora, ver, Mateo. María, por favor. Sí, Mateo 20 en Solo adelante. Mateo 20. Mateo 20, Sí. 20. Sí, Mateo 20, correcto. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, manda que cuando reines, estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ya. Jesús le contestó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber la copa que yo he de beber? Ellos replicaron, podemos. Jesús les Doctorita. dijo, No, ya nos fuimos, María, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos en el primer cuadradito. ¿sigo? ¿Cuál es la diferencia? Walter, ¿qué dice Marcos? Marcos dice Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. En cambio, en Mateo no menciona los nombres de Santiago y Juan, solamente dice los hijos de Zebedeo. Bueno, muy bien, Otra grande. pero hay otra diferencia. Ajá. No ¿Cuál sé. sería la otra diferencia? Que la La otra- madre, en Mateo es la madre. La madre, La madre. la madre. La madre. ¿Qué sentimos nosotros al leer esto hoy? Hasta ahí nomás, sin avanzar. Que la madre desea lo mejor para sus hijos, ¿no? Como suele suceder. Como suele suceder. ¿Eh? Le preguntan una vez a una mamá, ¿qué tal? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cuál? Dice la mamá. ¿El médico o el abogado? ¿Qué edad tienen tus hijos? El médico, 3 y el abogado, 4. Ya la mamá había decidido qué quería para sus hijos. Y acá parece lo mismo en Mateo. La mamá que va y le pide a Jesús por sus hijos. ¿Qué le piden? Ahora vamos al segundo cuadro. Acá dice, en el primer cuadro quedó, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir, pero no sabemos todavía qué. Y ella se postró para pedirle algo y todavía no sabemos qué. Entonces vamos a ver en el segundo cuadrito. Otra vez, Walter, ¿qué dice Marcos? Él, le- él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Muy bien.
Y vamos a ver ahora el paralelo. ¿Qué dice la madre? Por favor, María, doctora, pero leamos lo que tenemos aquí en pantalla, doctorita. Perfecto. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Muy bien. ¿Notan alguna complicación en el escrito? Estamos analizando el texto, ¿eh? Dice Mateo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Segunda persona del singular. Jesús está hablando con la madre. En cambio, en Marcos dice que quieren. Jesús está hablando con los hijos de Zebedeo, con Santiago y Juan. Acá, perfecto. Los dos están siguiendo muy bien la lógica del relato. Ellos le dijeron, estoy en Marcos, concédenos. Qué lindo marcar eso, ahí concédenos. Concédenos. Sin embargo, en Mateo dice, ella le dijo, manda. Manda. En realidad, en ambos textos, el que debe dar la orden de que se haga lo que están pidiendo es Jesús. Es cierto. Pero, miren qué distinto suena el concédenos que el manda. Este manda ya muestra que la persona que está pidiendo tiene una idea de lo que debe hacer la autoridad, lo que se espera de la autoridad. O sea, los dos están en realidad tratando a Jesús como aquel que puede conceder. Pero este manda, a mí al menos, me parece que es mucho más fuerte. Y Jesús contesta lo mismo. Jesús les dijo en el versículo 38 de Marcos, no saben lo que piden. ¿Quiénes no saben lo que piden? Santiago y Juan. Santiago y Juan. Ahora vamos a Mateo en el 22. No saben lo que piden. ¿Pero cómo? Jesús no está hablando con la madre. ¿Qué debería haber dicho Mateo? No sabes lo que pides. No sabes lo que pides, mujer. No sabes lo que pides. Esto queda pie entonces al lector a pensar que Mateo, que se sirvió de Marcos, o sea, Mateo tiene el texto de Marcos delante de su vista cuando escribe esto, lo reformula. Pero lo reformula tan a las apuraditas que no se da cuenta de este detalle. Porque acá, según Mateo, Jesús sigue hablando con la madre, no con ellos. Ellos no entraron en escena. No sabemos siquiera si estaban ahí, según el relato. Entonces, acá vemos una intencionalidad de Mateo de sacar a los hijos y poner a la madre. ¿Por qué? Esta es la pregunta que tenemos que respondernos. ¿Por qué Mateo cambia los hijos de Zebedeo por la madre? ¿Por qué? ¿Cuál es su intención?
Y entonces después más o menos sigue, si vamos leyendo los paralelos, sigue lo mismo. Ustedes beberán el cáliz. O sea, ahí ya Jesús está hablando en ambos, está hablando con los hijos, no con la madre. No con la madre. Vamos ahora al tercer cuadrito. ¿Qué dice Marcos? Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Ajá. Los otros 10. O sea, ¿de quién está hablando? De los discípulos, De los 12. de los 12 discípulos. De los 12, porque los discípulos son más. Ya. Había discípulas también. O sea, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces identificamos discípulos con los 12 y con los apóstoles. Pero los 12 son un grupito dentro del grupo de los discípulos y dentro del grupo de los apóstoles. Porque hay más apóstoles que los 12. Por citar a uno, Pablo. Pablo no forma parte de los 12, sin embargo es apóstol. Pero bueno, también Aquila, Priscila y tantos otros apóstoles que aparecen en Hechos de los Apóstoles. Las mujeres que van al sepulcro, vayan y anuncien a sus hermanos, son apóstoles. Hoy día el Papa Francisco ha vuelto a recuperar la imagen de la Magdalena como apóstola apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Entonces, los 12 son 12. Son un grupito dentro del grupo grande de discípulos y dentro del otro grupo, tal vez no tan grande, de apóstoles. Pero no son lo mismo. Los 12 son 12. Por eso, al comienzo de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús resucita, de estos 12, ¿cuántos quedan? 11. Los 11. Y por eso, al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, se elige a alguien para volver al número de 12, que después se pierde ese número de 12. Pero la idea de los 12, ¿por qué? Porque había 12 patriarcas que dieron origen a Israel. Entonces, en este nuevo Israel, los 12. Por tanto, acá el problema se da entre los 12. Estos 12 que estaban de algún modo más cerca de Jesús, que habían sido elegidos por Jesús para formar este grupo. Entonces, los otros 10 que habían oído a Santiago y Juan se indignaron. Y lo mismo va a decir Mateo. ¿No, María? ¿Quiere leernos? Dice, al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Claro, pero ¿contra quién tendrían que haberse indignado? Contra la madre. Contra la madre. Así es. Entonces, acá es donde se muestra claramente, que Mateo pone a la madre en lugar de los hijos. Y con esto, ¿qué quiere lograr tal vez Mateo? Quiere lograr disculpar a los hijos. Es un problema de la madre. La culpa la tiene la madre. Cuando yo llego a casa y mi esposa me dice, tu hija, ay, digo, bueno, ¿qué habrá hecho de malo? Porque si es mi hija ahora, en el fondo la culpa la debo tener yo. Tu hija, si no siempre son sus hijas, sus hijas. Pero si dice tu hija y acá es la madre, entonces el problema es la madre, no ellos. Es que Santiago y Juan son pilares en la iglesia primitiva, sobre todo en la iglesia que más tiene que ver con el judaísmo, Santiago, Santiago, que nosotros consideramos el primer obispo de Jerusalén, Santiago, el que más defendía que había que seguir con las costumbres judías. Entonces Mateo, para salvarlos,
a Santiago y Juan de haber metido la pata, de haberse equivocado tanto, de no haber entendido a Jesús, la pone a la madre. Fue cuestión de la madre, no de Santiago y Juan. Entonces digo, esto es lo primero que a mí me gustaría analizar con ustedes. Cómo muchas veces en este camino sinodal, o sea, ahora lo llevo a nuestro hoy. Tal vez nosotros en nuestro camino sinodal, cuando se nos pide que hablemos, en realidad no decimos lo que sentimos, sino lo que creemos que otros quieren sentir. Por eso yo desconfío de que este camino sinodal sea lo definitivo. Estoy contento de que estemos andando en sinodalidad, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y primero tenemos que convertirnos nosotros al Evangelio. Tenemos que ser capaces de ser honestos, de decir realmente lo que pensamos, lo que sentimos, no lo que creemos que los otros quieren escuchar. Muchas veces voy a comunidades en donde cuando la gente empieza a tener confianza conmigo y se da cuenta que a mí me pueden decir cualquier cosa, me dicen, no nos animamos a decirle al padre tal o cual cosa, porque tal vez no le guste. Pero ¿y si no se lo dicen, cómo saben si le gusta o no le gusta? Pero claro, como ya se han quemado con leche, lloran cuando ven una vaca. Les da miedo que la autoridad se pueda disgustar por lo que dicen. Y por eso, para mí, Mateo pone la madre en lugar de los hijos. Pero este es un problema de los hijos. Este es un problema que se da entre este grupito selecto de los 12. Y Lucas ni siquiera pone nada de esto. Directamente Lucas no va a hablar de esto. ¿Qué dice Lucas ahí en el versículo 24? Irma, por favor. Surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo. Ahí nomás. Ahí, bueno. ¿Ven? Lucas pone como que surgió una discusión. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes son los que discuten? No son los 12. Y surgió una discusión entre ellos sobre quién debía ser considerado como el más grande. ¿Quién debía sentarse a la derecha y a la izquierda, según Marcos y Mateo? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que está más cerca? ¿Quién es el que la tiene clara? Muchas veces pasa esto en nuestras comunidades, en nuestros grupos. A veces me encuentro con sacerdotes que se quejan porque los diáconos casados y algunos ministros de la comunión y demás tienen comportamientos mucho más clericales que ellos. Y yo les digo, ¿qué pasa? Que ellos han sido formados en un modelo clerical. Por tanto, replican el modelo. El problema no son las personas, sino el modelo. Tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que mostrar que hay otros modelos. Tenemos que mostrar que no siempre fue así. Porque si nosotros no cambiamos el modelo, cambiamos simplemente algunos servicios, abrimos la posibilidad de que algunas personas realicen ciertos ministerios que antes estaban reservados a los sacerdotes, el modelo sigue estando y entonces el comportamiento sigue siendo clerical. El modelo que tienen los zebedeos, el modelo que tiene la mujer, la madre de los zebedeos, y el modelo que tienen, según Lucas, los que discuten, es el modelo mundano. No es la idea que Jesús tiene del reinado de Dios.
en donde todos somos hermanos, hermanas. Por eso Jesús dice, no llamen a nadie padre, no porque no se le pueda decir padre al padre Lauren. ¿Cómo le vamos a decir si no le decimos padre? Si ese es un padre con todas las letras, aunque no nos haya engendrado ni parido, pero es padre y madre de todos los que estamos acá. Si no fuera por él y por sus iniciativas y por su forma de ser así tan linda que tiene, nosotros no estaríamos acá. Entonces, no hay ningún problema en decirle padre. El problema es cuando pensamos que padre significa dominio, control, autoridad. El problema es cuando pensamos que alguien no puede decirle, pero padre Lauren, yo pienso distinto que usted. Este es el problema. Cuando creemos que padre, autoridad y pensamiento único son sinónimos. Cualquiera de ustedes puede no estar de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Y no por eso yo dejo de ser padre de mis hijas carnales, de mis hijos espirituales y de todos los que quieran sentirme como un padre. El problema es cuando padre se convierte en autoridad, cuando padre se convierte en última palabra. Esto es algo que Jesús no admite. Esto es algo que Jesús no admite. Él, ¿cómo lo llama siempre a Dios? Abba, papito, papi. Nosotros acá en Argentina decimos viejo, y cuando a nuestro papá le queremos hablar así en confianza, le decimos viejito, viejo, cariñosamente. Esto. Entonces, ellos tienen incorporado, internalizado el modelo de autoridad de su sociedad. Y entonces, por eso quieren sentarse a la derecha y a la izquierda, o quieren discutir quién es el más importante, quién tiene la última palabra, quién tiene la sartén por el mango, quién corta el bacalao. No sé si esos dichos también se usan en sus lugares, pero así nosotros decimos para mostrar quién es el que manda, quién es el que manda. Entonces, esta sería la impronta que ellos tienen. Y Jesús se encuentra con este problema. Los evangelistas se encuentran con este problema y lo transmiten sus comunidades, pero ven cómo lo van reformulando. Marcos, que es el evangelio más antiguo, tal vez el más cercano al relato como ocurrió, si es que ocurrió, pone directamente a Santiago y Juan como responsables de esto. Mateo lo dulcifica, poniendo a la madre. La culpa la tiene la madre, no ellos. Ellos no saben nada. Y Lucas lo diluye. Es una discusión entre todos. ¿Quién es el más importante? Pero ¿quién empieza esta discusión? Lucas no lo dice. Vamos a ver ahora entonces la respuesta de Jesús. Respuesta de Jesús que en Marcos y Mateo tiene que ver con la reacción de los 10. O sea, la respuesta que Jesús da a los dos, a Santiago y Juan, tiene que ver, no saben lo que piden. No saben lo que piden. Acá la respuesta es otra, pero esta respuesta ¿para quién va? ¿Para Santiago y Juan? No. Esta respuesta va para los otros 10 que se indignaron con Santiago y Juan. En cambio, en Lucas, esta misma respuesta va a ir para todos. Para todos, porque en realidad son todos en Lucas los que están discutiendo sobre quién es el mayor. Vamos entonces primero a Marcos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos.
Bueno, a ver ahora qué dice Mateo. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. El doulos. Servidor, ¿cómo sería? Diáconos. Diáconos y doulos. Bueno, vamos a ver el amigo Lucas, ¿qué dice? Jesús les dijo, los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Muy bien. Acá, ¿quién es Katy la que está marcando con amarillo tan lindo? Sí. Bueno, yo en Mateo y Marcos le seguiría con el amarillo, hasta les dijo, ¿no? Para que se vea que está muy bien en paralelo con... Lucas está muy bien en paralelo con ellos. Bueno, después ahí viene una pequeña diferencia en Mateo y Marcos. Jesús empieza hablándoles reconociendo sus conocimientos previos. Ustedes saben, no es algo nuevo, no es un invento de Jesús, es una comprobación que todos sabemos. Y creo que esto también nosotros nos lo podemos aplicar a nosotros. Nosotros sabemos que los jefes de las naciones dominan sobre ellas. Aquí, en mi querido país, se dan cada tanto elecciones, ¿no? de distintos roles en la política, y ni bien terminan las elecciones y ya cada uno está en su puestito, ya empiezan a hacerse los arreglos pensando en las próximas elecciones, que van a ser dentro de 4 años, pero nadie quiere quedar afuera. Todos son realmente unos grandes servidores del pueblo, nadie quiere quedar sin su puestito, para servir, seguramente, para servir. Entonces, esta experiencia creo que la tenemos todos, ¿no? Los que gobiernan las naciones dominan sobre ellas. Y los poderosos hacen sentir su autoridad. Y los poderosos hacen sentir su autoridad. Miren cómo Lucas va a cambiar un poquito eso y dice que se hacen llamar bienhechores. Los poderosos se hacen llamar bienhechores. Qué distinto. Siempre me acuerdo San Vicente de Paul, que dice que tenemos que pedir perdón a los pobres cuando le damos limosna, porque en realidad le estamos dando como limosna lo que les hemos quitado por otros lados. Ellos tienen derecho, como nosotros, a disfrutar de los bienes que son de todos. No tendría nadie que recibir limosna. Sin embargo, muchas veces nos conviene tener personas sometidas. En una oportunidad fui a visitar a un amigo mío sacerdote un fin de semana y estaba yo con él conversando bajo un árbol, tomando mate, un sábado a la tarde, y empiezan a venir los catequistas, las catequistas. Padre, ¿puedo usar tal salón? Sí, sí. Padre, ¿puedo ir con los chicos al jardín? Sí, sí. Padre, ¿podemos ir con el grupo de confirmación al templo? Sí, sí. Y me mira el cura a mí y me dice, ¿viste cómo acá cada uno hace lo que quiere? No, le dije yo. Todos vinieron a pedirte permiso. No, no, no es que todos hacen lo que quieren. Vos a todos les decís que sí,
pero todos te piden permiso. Entonces, ¿cómo a veces los gobernantes no tienen conciencia de eso? Y hasta se hacen llamar bienhechores. Pero en realidad el que gobierna tiene que estar al servicio. Por eso Jesús dice, ¿no? El que gobierna tiene que ser un diácono o un doulos, un servidor, un esclavo. Fíjense que en los tres tenemos algo interesante, una inflexión en el caso de Lucas, que él pone el pero. Ahí si Katy quiere marcarlo, yo le sugeriría que cambie de color para que se note que es lo central. Entre ustedes no debe ser así. Pero entre ustedes no debe ser así. Ahora les pido que por favor tomen nota de lo que voy a decir. Si algún día en este proceso sinodal las cosas cambian y a mí me llegan a elegir para que sea papa, en mi primera encíclica voy a dar una orden. Que en todos nuestros templos, que en todas nuestras instituciones, que en todos nuestros grupos, en todos nuestros edificios, en la puerta se ponga este letrero. Entre ustedes no debe ser así. Entre nosotros no debe ser así la autoridad. La autoridad, ¿cómo debe ser? Como servicio, como diaconía y como esclavitud. Nos hacemos esclavos de los demás. Servimos a los demás sin esperar a cambio recompensa material. Entre ustedes no debe ser así. Bueno, lo anotaron esto, ¿no? Porque después, si yo no cumplo, me van a llamar a ustedes la atención. Señor Papa se olvidó de lo que dijo. El actual Papa dijo, estando como arzobispo de Buenos Aires, si yo llego a ser Papa, voy a nombrar cardenales laicos. Pues, todavía no lo hizo. Vamos a ver, vamos a darle tiempo porque es joven. Todavía no lo hizo. Pero si yo no lo llego a hacer, ustedes a mí no me lo perdonen. Me persiguen y lo dicen por todos lados. Él dijo que iba a hacer poner en todos nuestros espacios este cartel. Entre ustedes no debe suceder así. Entre ustedes no debe ser así. ¿Cómo no debe ser? Como es en el mundo. Las autoridades en el mundo, ¿qué hacen? Sojuzgan, gobiernan, controlan, limitan, excluyen, cobran impuestos. Entre nosotros no debe ser así. Entonces, esto me parece que es importante. ¿Vamos a hacer un camino sinodal sin odos juntos por el camino? Claro. ¿Cómo? ¿Discutiendo quién es el mayor? ¿Viendo quién se sienta a la derecha y a la izquierda? ¿O haciendo todo lo posible por convertirnos en diáconos, en servidores? ¿Ahí terminan nuestros textos o hay algo más? En Lucas viene una pregunta. Nuestra lectora de Lucas. Irma, por favor. Enfócame a donde está el cuadrito, por favor. Ahí, en el 27. Más hacia la izquierda, Katy, por favor. Ah, está en el celular. Sí, Ahí. es que Ok. un poquito más. Ya no me da más. O lo leo yo, tranquila. Dice, ¿por qué quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Siga leyendo. Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ahí está. ¿Se acuerdan el Evangelio de Juan, el lavatorio de los pies?
ustedes me llaman maestro y señor. Y es cierto. Sin embargo, yo les lavé los pies. Hagan ustedes lo mismo. Qué lindo cómo dicen los entendidos en Lucas y en Juan, que aunque no se puede hablar de textos paralelos, hay como conexiones subterráneas entre el tercer y el cuarto evangelio. Y yo creo que esto está muy relacionado con aquello otro. La pregunta que hace Jesús, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que lo sirve? Y el que se sienta a la mesa, lógico. Sin embargo, yo les lavo los pies. Y sin embargo, dice acá, y sin embargo, cambia la lógica. Cambia la lógica. Entonces, el que preside la Eucaristía, por ejemplo, el que preside la Eucaristía, preside, miren el término, preside la Eucaristía, es el que nos hace tomar conciencia de que todos somos celebrantes. Si no logra hacernos tomar conciencia de que todos somos celebrantes, su presidencia fracasó. Su presidencia fracasó. Porque ese es su rol, hacernos tomar conciencia. Si yo siempre me guardo alguna cosita, no la comparto, ven que yo no les estoy enseñando nada. Yo simplemente estoy compartiendo con ustedes herramientas de interpretación. Pero si yo me guardo una herramienta, una cosita me la guardo para mí, entonces estoy creando dependencia. Cuando ustedes quieran saber algo, van a tener que acudir a mí. En cambio, cuando yo doy todo y no tienen que acudir a mí, ahí conseguí mi objetivo. Ahí conseguí mi objetivo. Cuando Jesús nos dice, ustedes harán cosas más grandes que yo. ¡Qué hermoso! Qué lindo cuando el discípulo supera al maestro. ¡Qué hermoso! Hemos cumplido nuestra misión. Entonces, este cambio, ¿no? Uno puede estar a la mesa, puede estar cumpliendo un rol determinado, pero siempre como el que sirve. Yo estoy a la mesa, pero como el que sirve. Yo estoy dando ahora esta charla, pero sirviéndolos a ustedes, no buscando que ustedes me sirvan a mí. Y acá el final en Marcos y en Mateo, ¿cómo dice? Marcos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. ¿Y Mateo? Y Mateo dice, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Lástima que, bueno, no lo puse yo acá en griego para no complicar más la cosa, pero si lo hubiéramos puesto en griego, hubiéramos visto que todas las veces que acá aparece el término servir, es diaconar, es la diaconía, el verbo diaconeo. Entonces, hoy día que nosotros hablamos tantas veces de los diáconos en nuestras comunidades, los diáconos, ¿qué son los diáconos? Los servidores. Los servidores. Entonces, cuando un diácono se comporta como si fuera una autoridad de tipo político, académico, lo que sea, ¿está cumpliendo con su ministerio? ¿O se ha dejado influenciar? Como los Zebedeos, como la madre de los Zebedeos, o como todos según Lucas. Y ha entrado en la lógica de este mundo. Piensa como piensan los poderosos de este mundo. Pero entre nosotros no debe ser así. Entre nosotros no debe ser así. Bueno, qué lindo este texto que hemos trabajado. A mí al menos me ha gustado mucho trabajarlo con ustedes. Y qué suerte que ahí la Katy enseguida agarra sus pinturas y nos puso todos esto, ¿no? Estos colores. Ahí veo que puso servidor
en Marcos y en Mateo también está. Habría que pintarlo también ahí a servidor. No, arriba, un poquito más arriba. Al contrario, el que quiera ser grande. Bueno, qué lindo. Y también si alguien se anima a sugerirle ahora a Katy que pinte con algún color alguna otra palabrita para mostrar cómo hay cosas que se repiten y cómo hay cosas que se diferencian. Adelante. Bueno, como dijo Katy, que Padre Lauren y yo tenemos algo en común, esta forma media alemana, ¿no? de cumplir con los horarios. Yo estoy terminando 12:30 para mí, 9:30 para ustedes, creo, ¿no? La mayoría. Habíamos dicho 1 horita y media. ¿Quieren que sigamos ahora un ratito con reacciones, con preguntas? ¿O quieren que hacemos el descansito y volvemos? Lo que ustedes ordenen, que son la autoridad. Estás al servicio, qué bonito. Carne viva de esa palabra. ¿Te parece si hacemos preguntitas? Yo tenía unas 2 preguntitas ahí. Voy a otra vez a compartir pantalla y vayan poniendo, por favor, las manitos. Ya les voy a activar el chat. Les tuve que desactivar un ratico, pero ya, ahora está activo. Condicionados también. A mí muchas veces me gusta decir cuando voy a encuentros ecuménicos y cada uno se presenta, yo soy luterano, yo soy metodista, yo soy anglicano, yo soy de las Asambleas de Dios. Yo digo, yo soy católico romano que intenta ser cristiano, pero a veces mi catolicismo romano me lo dificulta, porque muchas veces nosotros tenemos incorporados comportamientos, formatos, rituales, doctrinas que se interponen entre nosotros y el Evangelio. Entonces, este es el gran desafío y esta es la conversión pastoral a la que nos llama el Papa Francisco, conversión personal y pastoral. Ser capaces de seguir siendo católicos romanos, auténticamente católicos romanos. Yo me enojo mucho cuando alguien dice que no lo soy. Yo soy católico romano y soy tradicionalista, pero no soy conservador. No es lo mismo ser tradicionalista que conservador. Yo formo parte de una tradición que tiene su origen en la cruz de Jesucristo. Yo sigo tomando de ese vino nuevo que ofrece Jesús en la cruz, cuando le traspasan el costado y brota sangre y agua. Esa es mi bebida. Esta es la bebida que todos nosotros tomamos. Pero esto no nos convierte en conservadores. El tradicionalista tiene un pie en la historia, pero también tiene un pie en el futuro. Entonces nosotros tenemos que llevar la buena noticia a las nuevas generaciones. Entonces, lo que hemos analizado, sí, ha sido un análisis fundamentalmente literario. No nos metimos en lo histórico crítico, no nos metimos en los antecedentes de Marcos y demás. Nos quedamos en lo literario. Pero lo contextual tiene que ver con mi análisis y con lo que resuena en cada uno de ustedes. ¿Se entiende? O sea, la objetividad en la interpretación no existe, no se puede hacer una interpretación objetiva. Se puede tomar conciencia del propio sesgo subjetivo, y esto es indispensable, sobre todo cuando uno hace análisis histórico-crítico o literario. Tomar conciencia del sesgo de interpretación, del acercamiento desde el cual yo voy al texto. Sí, pero esto no me garantiza objetividad. Me garantiza, sí, cierta conciencia de mi subjetividad. ¿Por qué yo interpreto así? O sea, yo en la Iglesia Católica Romana no soy una persona sin voz. Muchos no están de acuerdo con mi forma de pensar y de expresarme. Un obispo en una oportunidad dijo, Gerardo es bueno, pero tiene ideas raras. Y una monjita que estaba al lado mío me dijo, qué suerte que no dijo que era raro con ideas buenas. Entonces, bueno, pero con ideas raras. Entonces, ideas raras.
¿Son ideas raras para quién? Para él. Para mí no son raras. Para mí es lo que pienso. Ahora, que alguien diga que porque pienso así no soy católico, esto yo no lo admito. Porque justamente, tanto Lucas como Marcos como Mateo son fieles a la buena noticia de Jesús. Sin embargo, tenemos 3 versiones distintas. Se puede tener acercamientos distintos. ¿Por qué? Mateo, ¿por qué dulcificó la cosa? ¿Y por qué Lucas omitió totalmente la discusión surgida del pedido de Santiago y Juan? Y porque querían ganarse la atención de sus lectores y no querían que sus lectores pensaran mal de estos 2 que forman parte de los 12. Para mí ese es el criterio, porque lo sacan. ¿Hicieron bien o hicieron mal? Hicieron lo que creyeron que tenían que hacer. Y si estamos en un camino sinodal, cada uno de nosotros, mi querida Anita y mis queridos hermanas y hermanos, cada uno de nosotros tiene que obrar a conciencia. Y ese obrar a conciencia muchas veces será decir cosas que a los oídos de la mayoría no le van a sonar bien. Pero no importa, hay que decirlas. Miren cuántos ataques recibe el Papa Francisco. Miren cuántos grupos de personas que se consideran los verdaderos católicos atacan a Francisco. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice Francisco, ojo. Y alguna vez incluso le mandé algunas notitas a través de un secretario. Con tal cosa no estoy de acuerdo. Que se meta en tales temas sin estar preparado para eso no me parece bien. Yo se lo hago saber también. No sé si se lo dicen después, eso no ya no es mi problema. Pero entonces en una iglesia sinodal todos tenemos que expresar nuestra opinión y estar abiertos a escuchar la opinión de los demás. Pero bueno, qué linda la pregunta que hizo Anita también, ¿no? ¿Qué tipo de análisis este? Análisis literario, pero desde nuestra contextualidad. Gracias, Gerardo. Qué rico que es tener preguntas porque nos alimentamos todos. Marianita, supongo que nos dice, sospecho que la madre de los Zebedeos era autoridad en esta comunidad. Eso me hizo pensar el término manda y el hecho de que Mateo la mencione en el texto. Bueno, Marianita tiene todo el derecho del mundo de pensar así. Las mujeres en la cultura de esa época no eran autoridad de ninguna manera. Pero en las comunidades cristianas sí se convirtieron en autoridad. De hecho, cuando Pablo habla de Febe, la diácono Febe, nosotros en nuestras traducciones comúnmente se dice la diaconisa, pero en griego está en masculino, la diácono, como mostrando que era una autoridad, a la cual yo estuve sometido, dice Pablo. En nuestras traducciones comúnmente van por otro lado. ¿Por qué? Porque nuestros traductores forman parte de una institución que los ha conformado. Nosotros a veces tenemos la ilusión de creer que la realidad es como nosotros la vemos. No, nosotros cuando vemos una realidad, en realidad vemos lo que podemos ver. Por eso hay una palabra que se está poniendo de moda y que me parece que nosotros tenemos que incorporar, es la palabra desaprender. Tenemos que desaprender a ver ciertas cosas de un modo como si fuera el único. Hay otros modos de ver. Y esto que dice Marianita es un modo de ver respetable, puede ser, tal vez. Y qué interesante, Mateo, que es el evangelio más patriarcal, de los 4 evangelios que nosotros tenemos, Mateo es el más patriarcal. Sin embargo, Mateo en la genealogía de Jesús mete a 5 mujeres. Y acá entonces el criterio de Marianita podría ser también en esa línea. Pone a la madre de Zebedeo como una autoridad, como alguien que era reconocida en las comunidades. Sí. ¿Qué podríamos decir en contra de este argumento? No la llama por su nombre. La Magdalena sí era una autoridad.
Por eso dice María Magdalena o María de Magdala. No es María la de tal o la de cual. No es la madre, ni la hija, ni la esposa de nadie. Entonces ahí se nota bien claro que es una autoridad. En cambio, cuando siempre se la nombra en relación a otro, no sé hasta dónde la mujer se puede considerar autoridad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero bueno, yo respeto esa opinión, me parece lindo y es un camino para investigar, a seguir investigando. Adelante. Como nos dice Elsa, la técnica de la duda hay que aplicarlo. Bueno, y en la misma línea he puesto lo de Susanita porque es en la misma línea, ¿no? Buen día. A mí la palabra manda en el Evangelio de Mateo, para mí, es como que le faltó respeto a la autoridad de Jesús. Bueno, Susanita, sí, no. O sea, por un lado muestra la confianza que las mujeres tenían con Jesús. Vamos a Lucas, cuando Marta le dice a Jesús, manda a mi hermana que me ayude. O sea, pero no manda a ella, le dice a él que mande. O sea, por un lado, sí, es cierto, tiene esa confianza de ordenarle a Jesús que haga tal o cual cosa. En cambio, miren qué distinto es el relato de las bodas de Caná. La madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? Mi hora todavía no ha llegado. Y la madre de Jesús se dirige a los discípulos, hagan todo lo que él les diga. Y se volvió a la cocina a seguir preparando tamalitos, empanaditas y cosas ricas. Hagan todo lo que les diga. No le dio una orden a Jesús. Qué lindo. ¿Ven cómo también uno puede comparar los textos y ver la riqueza de cada texto? Acá estaríamos en interpretación literaria, ¿no, Anita? Estamos interpretando los textos. ¿Cómo se fueron formando los textos? No cómo se fueron formando en el sentido del pasado, sino cómo el evangelista lo organizó el texto y quedó ahí, ya está. Ahora nosotros tenemos el texto. Pero bueno, está bien lo que dice Susana. Sí. Pero no le falta el respeto, no. Le manda nomás. Manda que mandes. Manda mandar. Eso es como cuando le digo al padre Lauren, súbase. Ahí está. Ya la conocen a Katy por ahí, ¿eh? Yo no me atrevía a decirlo. Bueno, ella me manda pero él debe que tener mande. escuela, ¿no? La Blanquita, ¿cómo lo trata? ¿Cómo lo trata la Blanquita? Ay, ¿dónde está ese niño? Y yo, ¿cuál niño? ¿No viste ningún niño, Blanquita? Me dijo, no, ¿dónde está ese niño? Y lo vio al padre Lauren. Niño, siéntate ahí. ¿Quién te dijo? Siéntate. Y yo, era el niño de ella, claro. Claro. Y lo retó y le dijo, y tú también, te vas con esta, al médico. Ya te he dicho, niño, nunca se sale del médico sin que te revisen. Bueno. Ay, bueno, Alejandro Mora vuelve a preguntar y esta me parece muy buena como todas las otras, porque en todas las preguntas que hacen de verdad que aprendemos. ¿Usted diría que el Nuevo Testamento, en especial los 4 evangelios, viene a ser una biografía de Jesús o una compilación religiosa, filosófica? Sino, justamente lo contrario. No es una biografía, es una vida. Una vida, es un relato que a nosotros, en nuestra cultura actual, nos suena a biografía. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental, según mi criterio, entre una biografía y una vida? La biografía tiene que estar documentada. Si mi biógrafo dice que yo soy magíster en Sagradas Escrituras, tiene que mostrar el título. Si dice que soy psicólogo, tiene que mostrar el título. Tiene que tener
un fundamento en documentación. En cambio, la vida puede decir, no, Alejandro de chico era muy travieso, se está basando en cosas que le han contado las tías, las abuelas, pero no hay documento. ¿Se entiende la diferencia? Y si alguien me dice, no, Alejandro cuando era chico era travieso, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir? Cuando yo tenía unos 13 años, vino un sacerdote de visita a la casa de mis abuelos, un sacerdote que era considerado como una gran autoridad en mi ciudad, ¿no? Un hombre muy respetado, de hecho fundó una congregación religiosa, y vino de visita a casa de mis abuelos. Y se ve que yo había hecho 2 o 3 cosas esa semana de no haber hecho caso en algo, no sé. Y entonces mi mamá aprovechó la oportunidad y dice, padre, ¿por qué no le dice algo a mi hijo Gerardo que esta semana estuvo un poco desobediente y qué sé yo qué? Y el padre dice, ¿cuántos años tiene? 13 años. Bueno, dijo el padre, cuando Jesús tenía 12 años, le hizo pasar un momento muy difícil a sus papás, quedándose en el templo, desobedeciendo, no yendo con ellos. Son cosas que pasan a esa edad. Entonces digo, qué lindo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos servirnos de relatos como vidas, como ejemplos para socorrer, para consolar, para incluir, para alentar, para animar, y no todo lo contrario, como a veces nosotros hacemos? Entonces, la vida de Jesús tiene esto: alguien que predica, enseña, cura, sana, salva, atrae y termina mal, muy mal. Termina muriendo en la cruz como un maldito. Sin embargo, Dios, que tiene la última palabra, lo levanta de entre los muertos, lo que nosotros decimos hoy, lo resucita, y lo pone sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Ahí me fui al capítulo 2 de la carta a Filipenses, ¿no? Lean ese hermoso himno del capítulo 2 de la carta a Filipenses. Entonces, esa teología de Pablo en la carta a Filipenses, los evangelistas la transforman en una vida que es mucho más fácil de recordar. Siempre lo biográfico, lo historiográfico, se recuerda con más facilidad. Pero se notó la diferencia entre biografía y vida. La biografía tiene que estar documentada. En cambio, la vida no, la vida es, y por supuesto, como muy bien dice Alejandro, detrás de esta vida hay todo un montón de doctrina, de pensamiento, de creencia, de catequesis. En una oportunidad me llamaron a mí para dar una charla en un congreso de catequistas y el título que le habían puesto es Biblia y catequesis. Entonces yo empecé la charla diciendo, la Biblia es una catequesis. La Biblia es una catequesis. Entonces yo no puedo hablar de Biblia y catequesis como si fueran cosas distintas. No, la Biblia es una catequesis narrativa o poética en el caso de los salmos. Los géneros literarios son distintos, pero la Biblia es una catequesis. Entonces los evangelios son catequesis, los evangelios son testimonio escrito de la palabra de Dios revelada a través de Jesucristo. Gracias, Gerardo. Y si me permiten leer de Pagola, que sé que a Gerardo